Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes nuevamente en este estudio de la serie apocalíptica. Hoy vamos a escudriñar a la luz de la palabra de Dios el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu mano bendita esté sobre cada uno de nosotros, que nos libres de todo mal y de todo peligro y que nos ayudes cada día a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Apocalipsis en el capítulo 7 es un libro que nos da unas enseñanzas extraordinarias acerca de lo redimido del Señor. La escena del libro de Apocalipsis en el capítulo 7 está insertada en forma de paréntesis entre la apertura del sexto y el séptimo sello. La conclusión del sexto sello lleva a los eventos finales de la historia y termina con la segunda venida de Jesucristo. En el capítulo anterior, que es el capítulo 6, terminó con una pregunta que decía: ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de su ira? Pues bien, el libro de Apocalipsis responde esta pregunta. En el capítulo 7 se nos da la respuesta de aquellos que han de estar en pie en el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, y vamos a leer los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante dice: Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vamos entonces a ir analizando cada uno de los aspectos que va tratando cada versículo. Por ejemplo, los 4 ángulos de la tierra son los 4 puntos cardinales que indican que es un evento global. La palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 11, el versículo 12 nos dice lo siguiente: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá desde los 4 confines de la tierra. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de un evento mundial. El libro de Ezequiel, en el capítulo 7, el versículo 2, podemos leer lo siguiente: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Nos podemos dar cuenta aquí claramente que eso tiene un significado indicando que es un evento mundial, un evento que abarca todo el planeta. ¿Qué representan entonces los 4 vientos? Los 4 vientos también tienen una representación de algo, y lo vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 4, y vamos a leer el verso 12 y 13. La palabra de Dios dice: viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos.
He aquí subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Aquí nos está dando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento una indicación de que estos cuatro vientos representan los juicios de Dios. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 66, los versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y otros textos del Antiguo Testamento nos muestran que los vientos representan los juicios de Dios, representa la destrucción, la conmoción de la naturaleza. Nos hemos dado cuenta hasta ahora que hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra. Entonces, estos 4 ángeles, que son poderosos, excelsos en gloria, ahora reciben un mensaje. Otro ángel viene de donde sale el sol. Nos indica esto que es un ángel aún más poderoso que esto. ¿Por qué? Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El libro de Ezequiel, en el capítulo 43, el versículo 2 dice lo siguiente: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y en otros textos en la Biblia nosotros podemos encontrar que cada vez que viene en esa dirección indica que el mismo Dios está dando una orden importante. Eso me hace acordar del libro de Apocalipsis, en donde Jesús dice en el capítulo 22, versículo 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo está aquí siendo representado por este ángel que da una orden de que se detenga el proceso de soltar los 4 vientos hasta que sean sellados sus siervos en sus frentes. El sellamiento indica que nosotros somos propiedad de Dios. Vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios cómo es que se da este sellamiento del libro de Apocalipsis. Porque la Biblia dice: hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo se da este proceso de sellamiento? En el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el que impregnará el sello de Dios a sus siervos en el tiempo del fin. El Espíritu Santo fue el que impregnó el sello de Dios en la era apostólica. El Espíritu Santo actúa siempre en beneficio del pueblo de Dios. El libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 30, nos da una enseñanza interesante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos damos cuenta claramente que es el Espíritu Santo el que sella. También podemos leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí podemos observar claramente que este es un proceso conjunto en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en beneficio de su pueblo para colocar el sello en la frente. Adelantándonos un poco, podemos leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 1, lo siguiente: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Lo que nos indica que los que van a estar delante de Dios van a tener en su frente el nombre de Dios y el nombre del Cordero. En eso está constituido el sello del Dios vivo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 4, nosotros leemos: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Por algo, la palabra de Dios había advertido ya en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis que Dios iba a colocar ese sello. Apocalipsis 3:12 dice: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Nos podemos dar cuenta entonces que tener el sello de Dios en la frente indica tener el nombre de Dios en la frente. Y Dios es amor. Y el amor de Dios se ve expresado en su ley. Y la ley de Dios es perfecta. Así que sus hijos la guardan, como dice el libro de Apocalipsis. El sellamiento escatológico como señal de protección es paralelo a la marca en la puerta de la casa que colocaban los hijos de Israel en la antigüedad en ocasión de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. De la misma manera, para el fin del tiempo están anunciadas en el libro de Apocalipsis 7 plagas postreras, pero el pueblo de Dios que reciba el sellamiento no sufrirá absolutamente nada en este periodo, porque Dios ya los tendrá protegidos. Dios ya los tendrá apartados, sellados. Vamos a analizar ahora lo que la Biblia habla con respecto a los sellados, con respecto al número de los sellados. Tanto el número como el Israel deben ser estudiados en términos espirituales. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago, el capítulo 1, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Las 12 tribus de Israel, el Israel espiritual de Dios. El libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 16, dice también el Israel de Dios. Y ese mismo libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que el Israel aquí no está siendo representado tanto por el Israel literal, sino que representa al pueblo de Dios, el Israel espiritual, al pueblo de Dios que se está preparando para la última gran batalla, a los que están por entrar en el mayor de los conflictos que se ha experimentado en el pueblo de Dios. Entonces, el apóstol Juan los describe como un ejército poderoso que se une en unidades militares. Podemos nosotros ver, por ejemplo, en el libro de Números, el capítulo 1, versículo 16, que se da una orden para que los príncipes de las tribus con sus capitanes, dentro de todos los millones de Israel, sean sacados para ir a ese combate. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Números, el capítulo 31, el versículo 4 dice: Moisés, que enviaréis a la guerra a 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así entonces nos estamos dando cuenta que el número 144,000 es un simbolismo. No es que sean 144,000 en términos literales, sino que es una representación del pueblo de Dios, del fin del tiempo, que se está preparando para el último gran conflicto, que se está preparando para ser sellado y poder estar preparados para salir victoriosos en el gran conflicto. Los 144,000 santos sellados están representados aquí como un ejército organizado bajo su comandante, que representa a Cristo Jesús. Está representando a los fieles seguidores de Jesucristo como el Israel del tiempo del fin. Quiero invitarte para que analicemos algo. En el libro de Apocalipsis están las 12 tribus y también en la antigüedad, en el libro de Génesis, el capítulo 49, están las 12 tribus. Vamos a mostrarlo en una diapositiva para observarlo.
En el libro de Apocalipsis 7 están las tribus de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero en el libro de Génesis capítulo 49 están las tribus de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Nos podemos dar cuenta que en el libro de Apocalipsis está incluida la tribu de Manasés, que era un hijo de José, y no está la tribu que está en el capítulo 49 de Dan, porque Dan fue dado a ídolos, se apartó, apostató y no se arrepintió, por eso fue reemplazado por el hijo de José. A continuación, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, y vamos a leer los siguientes versículos. Leamos a continuación Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. La palabra de Dios dice: Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En estos textos nos podemos dar cuenta que ahora nos hablan de una gran multitud, pero hay que aclarar que aunque a simple vista parezcan dos grupos diferentes, el grupo de los 144,000 y el grupo de la gran muchedumbre, son uno y el mismo grupo, porque la evidencia está indicando que Juan primero oye una cosa, pero él después ve otra cosa. Y a esto lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, como por ejemplo, cuando escuchaba como un león y cuando miraba era un cordero. Cuando él de pronto veía un simbolismo y después se le explicaba claramente la realidad del símbolo. Aquí nos podemos dar cuenta que esta multitud es de toda nación, tribu, pueblo y lengua, porque representan al Israel espiritual que están delante del trono de Dios. Ya no están siendo preparados para ir a la batalla en el proceso del sellamiento, sino que ya han sido sellados y ahora Juan los ve ya triunfantes, ya han pasado por la gran prueba, han pasado por la gran tribulación y ahora están delante del trono. Vamos a analizar algunos aspectos que la Biblia nos enseña en el libro de Isaías, el capítulo 49, el verso 10. La palabra de Dios dice: No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá más, porque tienen Dios de ellos misericordia y los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Aquí nos podemos dar cuenta que Isaías ya había predicho desde la antigüedad que el pueblo de Dios del fin del tiempo iba a salir en victoria y estos factores ya no le iban a afectar. Podemos confirmarlo en Isaías capítulo 25, versículo del 8 al 9. Dice así: Destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su gran salvación. Con esto queda respondida la última pregunta que está en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis: ¿quién podrá estar en pie? Y Apocalipsis 7 nos muestra la escena que los que van a estar en pie son sus hijos de Dios fieles, el pueblo de Él. Aquí
lo hemos estudiado en el grupo de los 144,000, que son la misma gran muchedumbre que Juan ve después ya victoriosa delante del trono. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículos 3 y 4, nos confirma diciendo lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las cosas ya son hechas nuevas. El libro de Apocalipsis nos los confirma, que van a estar los redimidos delante del trono. Ahora, también leímos que ellos entonan un cántico. ¿Cómo podemos nosotros confirmar eso? Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15, versículos 2 y 3. Textualmente dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Extraordinaria cita. Nos podemos dar cuenta que estos que están aquí delante del trono son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, evento que acontece en el tiempo del fin. Por eso nos podemos dar cuenta aquí claramente que ellos son el pueblo de Dios del fin del tiempo. Esos 144,000 que vamos a estudiar con más detalle en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Continúa diciendo Apocalipsis 15. Versículo 3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nos podemos dar cuenta aquí entonces que los 144,000 son el grupo de redimidos del tiempo del fin que vivirán en la época de la tribulación más grande de todas las épocas, porque el pueblo de Dios siempre ha experimentado tribulación, pero antes que venga Cristo será una tribulación terrible, espantosa, y el fiel pueblo de Dios que saldrá victorioso es aquel que se aferre a la palabra de Dios, que lave sus vestiduras en la sangre del Cordero, que acepte a Jesucristo, el personaje principal de la Biblia y del libro de Apocalipsis, como su Salvador personal. El libro de Apocalipsis capítulo 14 nos da unos detalles más de los 144,000. Pero lo importante es que hasta ahora en el capítulo 7, esos 144,000 sellados son los que tienen el nombre de Dios, el nombre de Jesús escrito en la frente. En eso consiste la protección de Dios hacia su pueblo fiel, que somos propiedad de Él, que Dios nos va a defender de aquel gran ejército que el mismo libro de Apocalipsis dice. El ejército de los villanos está representado en un número como de 200 millones. En el capítulo 9 nosotros lo podemos encontrar. Pero el ejército de Dios, las unidades militares representadas por las tribus del Israel espiritual de Dios, saldremos victoriosos porque estamos aferrados al brazo poderoso de Jesucristo, quien ha vencido, como lo estudiamos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Por eso es digno el Cordero que ha vencido, con su sangre nos ha redimido para Dios y nos hará sacerdotes y reyes, y por eso estaremos delante de la presencia de Dios en su trono, entonando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Que la bendición y la protección de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Amén. Te invito a inclinar el rostro y orar. Padre de luz, Padre de gloria, imploramos que tu palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos encomendamos a ti. Ayúdanos cada día a escudriñarla con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la protección de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.